Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí en España son las 4 de la tarde. Seguramente tenemos conexiones por toda la geografía, seguramente Colombia, Argentina. Muchas gracias a todos por venir a otra sesión de nuestros Champions, de nuestras Champions de Rahona. Yo soy Meritxell, que nunca me acuerdo de presentarme, yo soy Meritxell, dirección de marketing. Y hoy contamos con Nivaldo en otra sesión de aprendizaje y de contenido de valor a día de hoy, liderado en este caso por Nivaldo. Nivaldo, especialista y el experto en inteligencia artificial y el que nos va a llevar, y sobre todo a las empresas, a aventurarnos en la inteligencia artificial y sobre todo a adoptar y saber por dónde tenemos que comenzar, ¿ah? Que muchas veces creo que empresas de todos los niveles, tanto pequeñas como grandes, se encuentran con esta problemática a día de hoy. Hoy nos va a hablar Nivaldo de la metamorfosis con Artificial Intelligence entre medio, pero ya hemos quedado antes que me resulta un poco complicado, pero será la metamorfosis, sobre todo del trabajo y liderado por esta capa que ponemos ahora de inteligencia artificial. Vamos a hacer la sesión, dejaremos a Nivaldo, tenemos a Elena y Facundo del departamento de marketing que van a estar modulando si hay alguna consulta entre medios durante la sesión. Podéis participar a través del chat o el preguntas y respuestas, los dos accesos que tenéis arriba a la izquierda, y dejamos las preguntas al final de la sesión. Así que, sin más, porque la persona importante es Nivaldo, muchísimas gracias, Nivaldo, por esta sesión de esta tarde y el stage es tuyo, o sea que cuando tú quieras. Muchas gracias, Merichel, por la introducción, por la invitación y bueno, voy a proceder a compartir la presentación del día de hoy, en donde vamos a hablar un poquito de cómo ha cambiado el trabajo en el último tiempo. Por eso se llama la metamorfosis del trabajo con este contexto de inteligencia artificial. Nos vamos a meter un poco en las expectativas que hay con respecto a este cambio, que vienen ya siendo tendencia durante, me atrevería a decir, el último año un poco más fuerte, 2025 y 2024 también. Vale, no me digo más porque aquí hay mucho que comentar, así que voy a empezar a avanzar, ¿vale? Vale, perfecto. No voy a hablar de cosas nuevas con respecto a la inteligencia artificial, sí aclarar algunos puntos que me gusta siempre dejar claro porque pareciera que la inteligencia artificial es algo nuevo, ¿no? Y eso no es cierto, que ha ido cambiando, que tiene un impulso muy fuerte en el último tiempo, eso es verdad, pero la inteligencia artificial viene de mucho más atrás y por lo tanto el efecto en el trabajo ha ido de a poco metiéndose, las formas de cómo hacemos las cosas, de cómo ha ido cambiando nuestra vida, es muy relevante. Pero no es nuevo, esto siempre ha pasado. Yo siempre lo comento cuando hablo, me toca hablar de estas cosas en diferentes sitios. Y lo comento con cosas muy cotidianas que no nos acordamos que pasaban, pero son súper habituales. O sea, no sé si se acuerdan que hasta hace un tiempo atrás teníamos a alguien que apretaba los botones del ascensor. Y más antes había alguien que encendía las farolas en la calle. Entonces, esto siempre va a pasar. El trabajo cambia a medida que la tecnología cambia. El trabajo se transforma. Por lo tanto, la charla hoy día va más enfocada a esta transformación digital, pero a nivel organizacional, en cómo ahora hacemos nuestro trabajo de una manera diferente. En esta línea, la forma de cómo interrumpir, bueno, afectó, digamos, la inteligencia artificial a cómo hacemos las cosas fue disruptiva y ha generado mucha incertidumbre en las personas, porque hay muchas personas que creen que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Y creo que uno de los objetivos personales que tengo hoy día es calmar esas aguas, esos miedos, porque eso no es verdad, eso no va a pasar. A ver, van a haber trabajos que se van a perder porque se van a automatizar, eso es cierto, pero también cambiamos las personas en ese aspecto. Vamos a proceder a hacer las cosas de una manera diferente. Vamos a proceder a explotar nuestro potencial para poder cambiar cómo hacemos las cosas. Y creo que ese es el foco que hay que entender. Yo pongo acá que la niebla se disipe y de a poco deja descubierto el potencial que básicamente nos va a permitir redefinir la forma en cómo hacemos las cosas. Y de eso tenemos que ser súper conscientes. Y eso en todos los ámbitos, ¿ah? En la ingeniería, en la programación, en la informática, en la mecánica, en fin, van a haber muchos cambios en ese aspecto. ¿Quiénes somos? Un poquito de nosotros para no aburrir tanto con historia y con cosas.
Nosotros somos Raona, una consultora digital que estamos presentes en diferentes países del mundo, Andorra, Colombia, Argentina y España, montones de proyectos realizados con respecto a lo que es Digital Workplace. Tenemos más de 20 años trabajando en lo que es transformación digital y tenemos más de 360 consultores repartidos por el mundo, por España y por los diferentes países donde estamos. ¿Qué ofrecemos? Bueno, la verdad es que trabajamos en diferentes áreas de la tecnología, en diferentes tipos de servicios, desarrollamos soluciones custom, somos expertos en lo que es hoy en día inteligencia artificial, porque estamos validados por Microsoft, pues somos partners de Microsoft con respecto a esto, y bueno, nuestros servicios abarcan diferentes áreas de la tecnología, como se muestra ahí en la gráfica, ¿no? Gestión documental, infra, cloud, custom development y cosas por el estilo. No voy a nombrar cada uno de ellos para no aburrir a nadie. Am, en temas de premios y reconocimiento, la verdad que como tenemos una larga trayectoria, tenemos premios otorgados por diferentes instituciones, que cuando compartamos esto ustedes los van a poder ver con más detalle, pero la verdad que hay mucho que comentar. Em, ¿Y quién soy yo? Yo soy Nivaldo. Hoy en día soy el director de inteligencia artificial, lo que es Raona, España, propiamente tal, y me dedico a esto, a diseñar y liderar la implantación de soluciones basadas con inteligencia artificial, pero preparadas para escalar en lo que es producción, en entornos reales, es lo que hacemos. Y de ahí en más nos enfocamos en la transformación de procesos digitales a nivel institucional, a nivel corporativo, enfocarnos en lo que es los procesos de adopción, en lo que es la inteligencia artificial responsable, que es un gran tema, que hoy día todos hablamos de inteligencia artificial, pero no nos acordamos que hay una normativa vigente y en desarrollo en España y en muchos países del mundo, Comunidad Europea, etcétera. Muy grande ese tema, por lo tanto también nos enfocamos mucho en eso. La situación actual con respecto a lo que es la inteligencia artificial en las grandes compañías. Este es un gran tema que me gusta conversar mucho. Yo podría estar horas hablando de esto solamente porque el tema de las expectativas es muy complicado, muy complicado. Em, y me gusta, cuando lo comento, trato de ironizarlo de una manera más aterrizada para que se entienda. Hoy en día esperamos que cualquier agente, bot, asistente, chat o como lo queramos llamar, implantado en cualquier sistema, básicamente nos haga un café, nos ponga un par de galletitas, una servilleta y nos lo ponga en la mesa y ya está. Y eso es lo que esperamos, pero eso no es así. Estamos en este abismo de desilusión que nos gusta llamar, en donde estamos, bueno, en la parte del crecimiento, ¿no? En donde empezamos a salir y somos más conscientes de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial per se hace muchas cosas, pero es mucho más allá que ChatGPT. Es mucho más allá que este chat que tienes disponible y de todos los chats disponibles que hay. O sea, ChatGPT es el más conocido de OpenAI y yo qué sé. Pero está, qué sé yo, tienes Gemini, tienes Kimi, tienes Qwen, que son las inteligencias artificiales chinas, y tienes Copilot, que se conecta al ecosistema Microsoft, y tienes un montón. Pero es mucho más que eso. La inteligencia artificial son todos estos proyectos que van enfocados al análisis de imagen, detección de objetos, desarrollar modelos de inteligencia artificial para predecir información, o bueno, predecir información, dejémoslo así. Entonces, creo que hay que entender un poco que las expectativas y aterrizar esta expectativa y ser consciente de lo que puedes hacer y no hacer la inteligencia artificial va a ser lo único que nos va a permitir salir de este abismo de desilusión para llegar a esta meseta de productividad. ¿Y por qué es tan importante? Porque es lo que nos va a permitir desarrollar soluciones en los entornos corporativos que lleguen a producción. Más del 90% de los pruebas de conceptos, MVP o como lo queramos llamar, que se realicen en entornos corporativos, quedan ahí muy bonito e interesante lo que hace, muy bien, pero ahí queda en un cajón. Entonces, no llega más allá. Y la comprensión de lo que puede y no puede hacer, el control, el manejo de estas expectativas es lo que hace que esto quede ahí. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de esto. Entonces, es fundamental entrar en este proceso de adopción, pero este proceso de adopción no es rápido. Este no es decidir juntarnos en una mesa y decir, vale, mañana vamos a implantar ChatGPT y todos tienen acceso a ChatGPT. Perfecto, tenemos una estrategia de inteligencia artificial. Bravo. No, no va así. ¿Vale? Esto es mucho más allá. Aquí es donde nosotros somos capaces de definir cómo vamos a apostar con la inteligencia artificial, cómo vamos a educar a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, a los equipos de trabajo, a la gerencia, ser capaces de entender qué es lo que va y cómo va a afectar esto en nuestro quehacer diario.
Y aquí en realidad nosotros lo separamos en diferentes grupos, en donde está la primera llegada al mercado de la novedad, ¿no? Y después vienen las personas que quieren innovar y lo implantan al día siguiente, o están las personas que adaptan estas tecnologías tempranamente, que son, no sé, una idea de evangelizadores, de visionarios con respecto a la tecnología y que esto puede ser un cambio disruptivo. En fin, hay diferentes grupos, pero hay un grupo relevante que aún nadie ha llegado, que son a los conservadores y escépticos, en donde, ¿por qué vamos a cambiar? Si seguimos haciendo, si como lo estábamos haciendo está bien. O sea, me voy a demorar lo que me demoro, básicamente, y no somos conscientes que esto puede tener un impacto real a la hora de hacer mi trabajo. Y aquí es donde viene, bueno, el gran título de esto, ¿no? Tenemos que cambiar. Por eso existe una metamorfosis con respecto a cómo hacemos las cosas. Por eso hay una transformación digital de por medio. Y hay que ser conscientes de ello. Entonces, para ello se plantean diferentes estrategias. Vamos a ver algunas, cómo lo hacemos nosotros para que seamos un poco conscientes de que esto es un camino más bien largo. Esto no es una decisión que se toma en una reunión de una mañana y ya está. Esto es un proceso. Por lo tanto, ¿cómo vivimos este proceso? Primero, hay que analizar el contexto actual. Entonces, ¿qué tenemos y qué no tenemos? Planteamos nuestra visión inicial, hacemos un diagnóstico general de la solución, ideamos y valoramos las posibles soluciones que hay en el mercado. Después definimos alguna hoja de ruta de cómo proceder, en cómo vamos a implantar. Y bueno, ya lo ideal sería tener este acompañamiento de la posterior a una implantación de un centro de excelencia que nos permita definir un plan de desarrollo, equipos que supervisan los proyectos, controlar los diferentes KPI, temas de gobernanza y cosas por el estilo. Eh, no siempre se llega a la implantación de un centro de excelencia, el famoso COE, pero la hoja de ruta es fundamental y por lo menos que el COE esté en ese camino es importante. De ahí en más, definimos soluciones. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? En rigor debería ser qué se va a hacer en ese COE. Como el COE no siempre llega a implantarse, ¿vale? En esta hoja de ruta que nosotros vamos a hacer, ¿qué soluciones posibles se pueden efectuar, se pueden llevar a cabo con lo que es la implantación de la inteligencia artificial? Y estas soluciones es un mundo, es abrir la ventana y empezar a mirar y buscar cosas que queremos cambiar. Diferentes tipos de proyectos que promuevan, yo qué sé, una mejora en la productividad, idear soluciones y poner en foco temas como gestión documental a partir de la inteligencia artificial, por ejemplo, que eso es uno de los proyectos habituales que nos llegan, y de ahí en más empezar a definir las diferentes herramientas con las que vamos a trabajar, cuáles son los recursos necesarios para poder desarrollar una solución, diferenciar entre proyectos de adopción y proyectos de implantación, y no dejar de lado lo que es la gobernanza, porque hoy en día pareciera que todo lo que es inteligencia artificial es un chatbot y por lo tanto en las empresas que estamos viendo, que veo yo habitualmente, diferentes tipos de chatbots repartidos por ahí, por el mundo, pero no hay control. Sabemos que existen y por lo tanto no están ahí y la gente los usa y a veces funcionan bien y a veces no, pero están ahí. Por lo tanto, necesitamos un control sobre ello y aquí entra todo este concepto de gobernanza de la inteligencia artificial, que en estricto rigor se encarga el COE de eso. Pero bueno, también se generan estos puntos de control, estos centros de gobernanza que se implantan en las empresas para poder llevar el control de los diferentes modelos de inteligencia o soluciones basadas en inteligencia artificial. Temas de seguridad, temas de privacidad, del compliance, etcétera. Bueno, después viene toda la parte de la priorización de las diferentes soluciones, medir su impacto, valorar el esfuerzo que este implica desarrollarlo y el esfuerzo que implica implantarlo, los costes asociados, ¿vale? Porque habitualmente hay temas de licenciamiento que no somos conscientes y que tenemos que mirarlo. Un ejemplo claro, por ejemplo, al desarrollar una solución en lo que es Copilot Studio de Microsoft, tú tienes una licencia asociada a esto. Tienes que tenerla, si no, no puedes desarrollar. Y dependiendo del tipo de licencia, es la cantidad de mensajes que tú puedes interactuar con ellos. Por ejemplo, tienen una licencia que es el Pay As You Go y ahí está separada en diferentes tipos y por lo tanto cuando te pasas del paquete de mensajes inicial, te empieza a cobrar adicional. ¿Tenemos control de eso? Eso es súper importante. Y por otro lado, definir esta matriz de esfuerzo-valor,
en donde, ok, una vez que somos conscientes que necesitamos esto, que este es el impacto y que esto cuesta implantarlo, ¿cuál vale la pena implantar primero? ¿Qué es lo que nos va a retornar un beneficio más pronto? Y aquí viene todo el análisis del ROI, esta matriz de priorización, en donde en realidad hacer este proyecto que estamos mencionando va a ser más sencillo con respecto al otro y que nos va a aportar más valor, por ejemplo. Y esto se hace en conjunto a los usuarios. En fin, es un proceso largo, por eso es un proceso de adopción. Estrategias de creación de la hoja de ruta, bueno, un tema que comentaba recién, pero es también bastante importante porque esto nos va a permitir tener una visión a largo plazo de cómo vamos a proceder a la hora de la implantación de los diferentes proyectos, del desarrollo de las diferentes soluciones. Con esto vamos a tener una visión de qué va a pasar si las tecnologías cambian, cuáles van a ser las métricas que vamos a utilizar para poder medir el desempeño de la solución, de, no sé, la mejora en la productividad, en fin, el progreso que se evidencia a la hora de hacer esta implantación y, bueno, la posterior entrega y revisión de lo que se establezca, ¿no? Um, y hay un factor muy importante, un factor muy relevante que lo comentaba hace un momento, que es el tema de la comunicación. Esto no es una decisión única y exclusivamente de un grupo de personas, creo que a nuestro modo de ver. Vale, personalmente lo creo así. Esto al final del día se involucra a las diferentes entidades, a los diferentes departamentos, a los diferentes trabajadores. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a tener que cambiar la forma. No se trata de tomar una decisión a puerta cerrada en donde decimos, vale, hoy día vamos a usar esta tecnología, ¿vale? OpenAI, Anthropic, lo que sea, sino que a futuro esto va a cambiar. Y por lo tanto, ¿a quién afecta? A nuestros trabajadores. Son ellos los que van a hacer las cosas de una manera diferente al implantar estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso. Y por lo tanto, aquí se activan todas estas herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Sesiones de información, workshops, comités técnicos y sesiones para trabajar con los diferentes casos de uso que queremos cambiar, porque esto se trata de eso. Al final, nosotros llevamos una nueva tecnología a una nueva empresa para que los trabajadores cambien sus formas de hacer las cosas de cómo lo hacen hoy. Pero eso implica qué cosa. ¿Van a aprender a usar una herramienta nueva? ¿Van a aplicarlo a todos los casos de uso posibles? ¿Cuáles son sus casos de uso en donde hay menos riesgo a la hora de cambiar? ¿Hay normativas internas que tenemos que respetar? ¿Cuál es la supervisión y el control que se va a llevar a la hora de hacer esto? Entonces, son sesiones que se tienen que hacer a la hora de hacer esta implantación. La comunicación interna en este proceso es importantísimo, muy, muy, muy importante. En temas de adopción, nosotros trabajamos mucho a nivel corporativo. De hecho, estoy participando en un proyecto de adopción de una tecnología de inteligencia artificial propiamente tal, con muchos desarrolladores, son alrededor de 250 desarrolladores, y se ve mucho esto, ¿ah? Que si bien hay muchas personas que están involucradas en el tema, eh, hay una resistencia importante a la hora de cambiar. Y por lo tanto, ¿cómo yo convenzo, cómo yo le muestro a la persona que es importante este cambio y que va a ser beneficioso para esta persona el cambio? Y acá aparecen todas estas formas de trabajar nuevas, ¿no? No sé, llevarte un webinar para que tú seas capaz de ver que lo que hacías antes y cómo lo vas a hacer ahora es una manera más sencilla, es más productivo para ti, sesiones de trabajo, detección de champion, que probablemente van a ser los que se van a encargar de difundir dentro de sus propios equipos la información, jornadas de puertas abiertas. Y bueno, esto es bastante importante que creo que puede ser un factor cambiante a la hora de tener esta visión de que yo no quiero someterme a esta metamorfosis, yo no quiero ser parte de esta transformación. Hay métricas de por medio con respecto al uso que tú le vas a dar a la inteligencia artificial, porque estamos hablando de eso. Esa es la tecnología que queremos cambiar, que queremos implantar para el cambio. Y solamente al ser consciente de que esta métrica, como el tiempo que le dedicas a las tareas o el que al usar más la inteligencia artificial para las tareas que haces cotidianamente puede ser más efectivo y puede hacerte más productivo, te va a dar una visión
más concreta, menos abstracta de que el cambio es real, pero eso es un tiempo, y aquí entran todo este tipo de herramientas como Teams y SharePoint que pueden ser, eh, implantarse como eje o como columna vertebral para poder establecer mejores comunicaciones con los equipos y apoyar todos estos procesos de adopción que estoy comentando. Pero esto tiene muchos retos. Esto, insisto, no es hablarlo en un par de diapositivas para decir, vale, esto es largo, esto es complejo y se tiene que hacer. Hay que ser consciente de las dificultades que se generan a la hora de hablar de inteligencia artificial generativa propiamente tal y de cómo llevarla a lo que es el entorno de trabajo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de su potencial y tenemos que ser conscientes de los riesgos. O sea, aquí hay un tema hoy en día que lo mencionaba al inicio, todo lo que es cumplimiento y seguridad del dato. O sea, yo he visto cosas que en empresas aún están utilizando lo que es el ChatGPT gratuito y entregándole datos, no sé si de clientes, pero entregándole datos, muchos datos. No sé, yo podría hacer una votación aquí hoy en día a mano alzada y preguntar cuántos de acá saben las condiciones que establece el contrato de OpenAI al suscribirte, al crearte una cuenta gratuita. Yo sé que poco y nadie se lee eso. Pero yo no sé si sabían que a la hora de entregarle información al chat gratuito, este se queda con esa información para un posterior entreno. Por eso existen las cuentas Business o Teams o Pro o como se llamen, ¿vale? Para que no tengamos mayor control. Si bien obviamente es un negocio y se paga, pero es para que tengamos mayor control. Y aquí es donde entramos nosotros. Debemos ser conscientes de lo que podemos y no podemos hacer. Por eso aparece todo este tema del cumplimiento, compliance y de la seguridad del dato. Hay normativas al respecto. O sea, está la ley de protección de datos que tú no puedes entregar este tipo de información a los modelos de inteligencia artificial. Está la AI Act del año pasado, creo que es de agosto, que te dice exactamente esto. Tener mucha precaución y mucho cuidado con la información que tú le entregas a los modelos. ¿Vale? Ahora, cuidado de trabajar con las cuentas gratuitas. Yo siempre digo lo mismo, porque nada es gratis, el producto es uno. La información que uno le entrega es el producto finalmente. Los riesgos de escalabilidad y coste a la hora de implantar una solución. Ejemplo clásico, una solución desarrollada custom para un cliente, para una necesidad, para un caso de uso, pero esta herramienta, esta aplicación, este desarrollo se ha levantado en Azure. Y de la noche a la mañana los usuarios que usaban la aplicación se duplicaron, se triplicaron, porque la aplicación es buena, es útil, le sirve a otros departamentos, así que la compartimos. Los costos que hay asociados a Azure son por consumo, o así planteamos nuestra arquitectura habitualmente. Y esto crece. ¿Somos conscientes de que eso va a crecer? Vale, sí, somos conscientes. Está bien, no es problema, lo podemos cubrir. ¿La aplicación está preparada para que crezca? ¿Para absorber esa demanda? Y entonces ahí entran todos estos conceptos de escalabilidad que tienen que ser considerados desde el inicio a la hora de este tipo de desarrollo. Y aquí viene posteriormente a la hora de la precisión y los resultados y el control de expectativas que ya comenté un poco más atrás. Con respecto a la precisión y los resultados, también es un tema muy interesante, aquí entre muchos conceptos técnicos. Imagínate una aplicación que es capaz de, no sé, resolver una aplicación sencilla, un bot, que es capaz de responder preguntas y respuestas asociadas a una documentación. Si tú esperas que sea precisa, que te conteste bien, ¿vale? Venga, se equivocó. No pasa nada, le pregunto de nuevo y probablemente me va a responder bien. Pues muy bien. ¿Qué pasa si hago una aplicación semejante que analiza imágenes en donde está enfocada para médicos que detectan el cáncer? ¿Tiene el mismo nivel de precisión? ¿Es exactamente igual que cuando yo le pregunto sobre una documentación cualquiera? Entonces hay que ser conscientes de eso y a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones son las principales cosas que tenemos en cuenta. Los contextos, dónde va, con qué tipo de usuario va a trabajar esta aplicación, etcétera. Y bueno, llegamos al punto en donde la implantación ya se hizo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo cambia el paradigma con esta solución nueva que nosotros estamos implantando en una empresa, en una corporación? ¿Cambia completamente la manera de trabajar o sigue siendo igual? Aquí tenemos que tener un poco
la mente abierta, en que hoy en día existen herramientas en que te permite a ti crear flujos de trabajo en donde tú eres completamente el dueño, amo y señor de lo que estás desarrollando, o no, y básicamente pides que se te cree esa solución. Y eso va a ir en función de lo que tú quieras, de tu caso de uso, de tu negocio específico, y eso va a afectar en cómo tú desarrollas tu trabajo. O sea, está pensado de esa manera. Si tú eres una persona independiente que solamente quieres crear flujos de trabajo sencillos para optimizar lo que tú haces, por ejemplo, yo tengo un flujo de trabajo muy básico por ahí en un Power Automate, que cada vez que me llega un correo electrónico, como yo no estoy pendiente del correo electrónico desde cierta hora en adelante, me llega un resumen mañana a las 8 de la mañana de todos los correos electrónicos que me llegaron a partir de las 6 de la tarde, por ejemplo. Y me dice, te llegó un correo de esto, de esto, de esto, de esto, y un pequeño resumen de qué es cada correo. Eso es, a mí me sirve. ¿A alguien le puede servir? Sí, porque son plataformas sencillas, son soluciones sencillas para un uso más personal. Una aplicación de ese estilo puede escalar, pero en realidad hay que pensar para cuánto tipo de usuario, en qué contexto lo vamos a llevar, etcétera. Ahora, la cantidad de plataformas que hay para poder trabajar este tipo de cosas hoy en día es muy grande, es muy grande. O sea, mismo OpenAI tiene su propia plataforma. No recuerdo el nombre, pero se accede mediante la web de la gestión de la API para generar tus propios agentes y los puedes desplegar de ese mismo sitio. Tienes GitHub Copilot, que está enfocado en básicamente un agente para acompañar al desarrollador. Ahora, hay muchas personas que no quieren usar GitHub Copilot porque tienen miedo al cambio. GitHub Copilot, y en realidad no solo GitHub Copilot, ¿ah? Hoy en día tienes un montón de opciones. Tienes Codex de OpenAI, tienes el Gemini que se puede añadir a los entornos de desarrollo, en fin, por nombrar algunos. Hay muchas opciones. Pero el gran problema hoy en día es, ¿sabemos usarlo? ¿O lo implantamos porque lo vi por ahí y me pareció chulo y ya está? Y además hace mejor mi trabajo. Aquí se abre un melón muy importante porque a la hora de implantar, de empezar a usar este tipo de opciones, hay que ser muy consciente de lo que hacen estos agentes. Y yo no digo que no funcionen. Yo lo que digo es que ser consciente de que esto no va a ser mi trabajo. Lo que va a hacer es explotar de mejor manera mis habilidades. Y por lo tanto yo tengo que ser el supervisor de lo que está pasando. Y por lo tanto yo tengo que saber cómo funciona. ¿Estoy consciente en cómo funciona? Entonces ahí es donde entramos nosotros, nuestro criterio profesional, y nos metemos de cabeza a entender y comprender de lo que hace la herramienta. Y así yo puedo estar hablando toda la tarde o mañana de donde estemos, donde nos estén viendo, porque hay muchas herramientas. Pero yo creo que el gran problema es ese. Y creo que el temor que se ha generado por voy a perder mi trabajo es justamente por el desconocimiento de lo que hace la herramienta. Ninguna de estas herramientas es perfecta. Ninguna. Que es más ágil y hace muchas veces el trabajo mejor que un desarrollador. Puede ser, sí, no lo discuto. Pero ¿quién supervisa ese trabajo? ¿Quién configura cómo funciona eso? Somos nosotros y no tenemos que perder el foco. Y después vienen los desarrollos a medida. Los desarrollos a medida son los que nos solicitan para un caso de uso concreto, específico. Voy a mostrar algunos casos de uso de desarrollo algunos casos de desarrollo a medida que desarrollamos acá internamente en Rabona para algunos clientes y para que tengamos una idea del tipo de cosas que hacemos. Em, Somos Gold Partner de Microsoft, por lo tanto nuestro referente corporativo siempre es Microsoft, lo que no significa que no trabajemos ni con otros entornos ni con otras herramientas. Yo soy un fiel amigo del open source, del mundo open source, por lo tanto estoy muy metido en eso, en el tipo de herramientas que hay hoy en día y llegan clientes que quieren herramientas en local, quieren flujos de trabajo con tal herramienta, por ejemplo, por nombrar una, Flowways, N8N y bueno, un montón más, pero y modelos de inteligencia artificial está lleno. Yo sé que el mundo hoy en día, el LinkedIn hoy en día está plagado de información como por ejemplo OpenAI sacó el nuevo modelo, como Cloud o de Anthropic sacó la nueva versión de su modelo, como etcétera.
pero créanme, hay un mundo en lo que es open source de los diferentes modelos de inteligencia artificial que se están trabajando. Y aquí tenemos ejemplos claros como lo que se está haciendo en Cataluña con, uy, ¿cómo se llama el modelo? El modelo, no me acuerdo ahora, pero hay un modelo que está enfocado para los diferentes, eh, em, ¿cómo se dice esto? Em, no son diferentes idiomas, variantes del catalán. Ayúdame, Merich. Sí, Em, dialectos. Dialectos, gracias. Eso, para los diferentes dialectos, por nombrar algunos. O España tiene su propio modelo también que está enfocado a lo que es más a la normativa. Y todos esos son modelos trabajados a partir de un modelo abierto. Por lo tanto, hay un potencial muy grande. Por nombrar un par, ¿ah? Porque aquí hay un mundo de verdad muy grande. Pero básicamente somos Gold Partners de Microsoft y trabajamos con sus herramientas. Las principales, Copilot 365 y Copilot Studio, Azure o Azure para que nos vean de Argentina. Em, y nuestras plataformas habitualmente se desarrollan con una arquitectura en lo que es en la nube de Azure y, y trabajamos con OpenAI porque lo podemos desplegar privativamente desde Azure y los conectamos a todos los otros servicios. Por lo tanto, todo habitualmente suele ser un mundo Microsoft, como le digo yo. Pero también trabajamos con otras plataformas, como mencioné, como V0 para desarrollar frontend. Trabajamos con, por nombrar alguna cosa, Eleven Labs, GitHub Copilot, Agent para temas de video, de la manito, ¿cómo se llama? Hugging Face. Y bueno, Neural Fashion, que ya es un producto también de Raona propiamente tal, bueno, se conecta a, a los diferentes servicios de inteligencia artificial para generar imagen, pero enfocado en el mundo de la moda. Un producto propio de Raona. Perdón. Como decía, nuestras arquitecturas se levantan en Azure y en base a esto siempre ofrecemos a todos nuestros clientes nuestra arquitectura de referencia, Neural, en donde pensamos en un desarrollo a medida, pero siempre que esté dispuesto a escalar. Por lo tanto, es nuestro framework que se basa en Azure, básicamente, que nos permite generar o desarrollar diferentes tipos de soluciones, pero pensando en una escalabilidad, en seguridad y en que esto pueda crecer a partir de un MVP inicial, a partir de una POC, pensando siempre en un crecimiento posterior. No voy a entrar más en detalle, pero si hay preguntas al respecto, me las hacen al final, ¿vale? Nuestras experiencias, casos de uso exitosos que tenemos en diferentes tipos de clientes. Voy a ir rápido en esta parte porque son muchas cosas, ¿vale? Son muchas cosas, pero básicamente pasamos por diferentes fases. Una fase inicial en donde definimos la solución y herramientas que queremos desarrollar. Después definir cómo va a afectar en el proceso corporativo, el ROI. Iniciamos una prueba de concepto posteriormente y finalmente esto escala como un producto en producción de acuerdo a lo que sea requerido, por supuesto. ¿Vale? Pensando que la aplicación crezca. Los siguientes son casos de usos reales, entonces por lo tanto voy a ir rápido, voy a mencionarlo a grandes rasgos cómo van. Y insisto, si hay preguntas posteriormente más a nivel técnico o curiosidades que quieran saber, pues me las hacen. Este es interesante. A mí me parecen todos los proyectos interesantes, pero este me gusta porque es básicamente una solución enfocada en transformar la gestión legal. Por lo tanto, aquí dentro de este gestor documental inteligente te permite dar de alta contratos, gestionar lo que es la firma digital, rellenar documentos, responder preguntas sobre contratos en concreto porque se indexan. em, bueno, las respuestas se generan con inteligencia artificial porque los contratos se indexan a una base de datos que es parte del conocimiento del modelo, analizar esos contratos, en fin, ¿vale? Es muy interesante lo que se puede, está pensado en el mundo legal. Tenemos el DocuFlow, que también me gusta mucho. Esto fue creado por estas manitos y sale de esta cabeza también porque está pensado en la gestión de documentos más comerciales, ¿no? Análisis de albaranes, de facturas y de poder extraer la información de estos de forma tabular para poder después llevarla a otro sistema, un RP, una base de datos que alimente algún otro servicio, etcétera. Suele pasar que tienen productos propios y necesitan extraer la información de documentos, entonces ya no necesitas a 10 personas que estén ahí tipiendo cada una de las facturas o de los albaranes.
ahora se hace de forma automática, los tomas, los arrastras y se procesan automáticamente. También es muy interesante ese. El AI File Analyzer, que básicamente lo que hace es clasificar los documentos. Contexto, contratos, ¿vale? Eran muchos contratos y había que analizarlos y clasificarlos porque los necesitaban indexar o añadir a una biblioteca. ¿Y cómo los indexamos? ¿Cómo los analizamos? ¿Cómo extraemos su información? Entonces aquí se ocuparon técnicas de OCR, conceptos más técnicos, que si no los conoces me los preguntas posteriormente, y se extraía la información, se guardaban como metadatos. A partir de esto se generó un modelo de clasificación. Aquí entra todo esto que digo yo, que la inteligencia artificial es más allá que ChatGPT, porque lo que estoy comentando no es nada ChatGPT. Se extrae la información, se clasifica de acuerdo a las clasificaciones preexistentes y posteriormente se indexaba a una biblioteca. También muy interesante el proyecto. El Car Review. Vale, esto lo que hacía era analizar llamadas pensando en lo que es la atención al cliente para evaluar la calidad. Entonces, hoy en día, cuando llamamos a un servicio y nos contenta una grabadora, nos dice, para su seguridad, esta llamada podría ser grabada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que la llamada y la interacción con la persona que te está atendiendo se graba porque posteriormente se va a revisar de forma al azar. Bueno, ahora este sistema lo hacía solo. Básicamente lo que hacía era transcribir la conversación, identificar puntos de mejora, extraer los insights clave y los más relevantes. Y bueno, en fin, se automatizaba gran parte del flujo del proceso para poder analizar su contenido, para poder analizar lo que era la calidad y identificar, como ya dije, los puntos de mejora. Este me gusta mucho. Este es básicamente un un proceso inteligente de análisis de licitaciones. Si bien nuestro cliente tenía el problema de que, bueno, no era un problema, era un caso de uso, digámoslo bien, en donde recibía y tiene muchos procesos de licitación. Las licitaciones son muy grandes, no son documentos pequeños. Algunos pueden tener 20 hojas, otros pueden tener 500, otros pueden tener casi 1000. Y no sé por qué, ¿ah? Yo no estoy muy metido en lo que es el mundo de las licitaciones y cosas por el estilo. A mí cuando me toca participar en licitaciones yo hago el documento y ya, pero nunca ha sido tan grande. Pero pareciera que aquí sí, aunque también estaban enfocados en el mundo más industrial, del transporte y cosas por el estilo, así que puede que tenga sentido. Lo que pasaba es que las licitaciones tenían que cumplir ciertos estándares, en concreto estándares de calidad medioambiental y por lo tanto hay una persona que tomaba el pliego de licitación y se encargaba de identificar en el documento si se cumplía o no se cumplía el estándar de calidad que estaba definido. Y si no lo cumplía, tenía que contactar a el promotor y decirle, oye, no cumples el estándar, ¿por qué no cumples este estándar en particular? Y el promotor se justificaba y después venía la otra persona y decía, ah, vale, ok, no lo cumplía, está bien, no pasa nada, aquí no correspondía, o a lo mejor sí. Y tenía que devolvérselo de nuevo para que lo modificara, para que sí cumpliera. Ahora eso se hace solo, ¿vale? Ahora el sistema lo hace solo, básicamente las personas cargan los documentos y el proceso se activa por detrás. Se extrae la información, se genera un informe de evaluación, están los archivos asociados a lo que son las diferentes condiciones que se tienen que cumplir, las obligatorias y las no obligatorias, y el proceso analiza los documentos. Que si el documento es muy largo, lo corta en trozos, lo secciona, lo indexa, etcétera. Se extrae un factor de validación, digámoslo así, ¿vale? Con respecto a si encontramos o no encontramos lo que andábamos buscando, el criterio que necesitábamos añadir, y después se le envía automáticamente un informe al promotor. El promotor contesta sobre la misma y te dice, no, esto no corresponde porque la licitación no lo pedía. O sí, sí corresponde y tenía que haberlo cambiado y adjunta lo nuevo. Y cuando se adjunta lo nuevo y llega la respuesta, se vuelve a lanzar el proceso. Entonces funciona solo. Por lo tanto, insisto, no le quitamos el trabajo a esa persona y yo siempre voy a incidir en lo mismo. Ahora esa persona hace otras cosas, es más productivo y este proceso engorroso, tedioso, complejo, largo, extenso, ahora lo hace solo y lo hace un proceso inteligente, porque para eso son estas soluciones. Este es la gente de tramitación de seguro. Este fue un MVP que trabajamos para una aseguradora, no voy a decir cuál, pero tiene color rojo. Y
Y es interesante porque trabaja con voz en tiempo real. Entonces lo que podías hacer en este proceso era básicamente contratar un seguro solamente mediante voz y decir, hola, yo soy Nivaldo, quiero contratar un seguro para mi casa. Y entonces el sistema te decía, hola Nivaldo, entrégame la información que necesito para poder contratar el seguro. Y tú le decías, no, mira, mi casa es tan grande, es de tal sitio, etcétera. Y después le podías decir, ah, no, es que no era una casa, era un coche. Y hacía el cambio y se readaptaba. Era muy interesante. Lo interesante de este MVP es que estaba pensado para que lo pudiéramos implantar en otro tipo de sistemas. Por ejemplo, una contratación telefónica. Por ejemplo, una contratación web o desde la aplicación. Ese era como el foco. Y esto lo podías llevar a diferentes contextos. Así que, bueno, un caso de uso interesante. Neuralgia va en la misma línea, pero está enfocada en lo que es salud y por lo tanto en la atención médico-paciente. Lo que hacía esto es básicamente grabar la sesión. De la sesión se hacía la transcripción. De la transcripción se sacaba la anamnémesis, creo que se llama, no sé si lo digo bien, y después se extraían el diagnóstico, ¿vale? Se llenaba un informe, además se tipificaba con un estándar médico que existe, no voy a entrar en detalle, y se generaba el informe y el informe quedaba listo para el paciente. También fue un MVP interesante que hicimos para, creo que fue una clínica o un centro de salud público, yo no me acuerdo. Y vale, así puedo estar mucho rato, ¿vale? Tenemos muchos casos de uso. Este es un agente básicamente para recursos humanos y para poder analizar, ¿cómo se llaman estos currículums? Que forman parte de algún proceso de reclutamiento para algún puesto de trabajo. Hoy en día hay diferentes sistemas. Nuestra propuesta era básicamente carga aquí tus currículums y te entregamos una matriz con respecto a los candidatos que son relevantes para ti. Y de aquí en más, llámalos, ¿vale? Era un proceso bastante sencillo en donde lo único que había que hacer, cargar los CVs y ya está, en base a lo que tú le indicaras inicialmente. El Way Podcast, también este proyecto estaba enfocado en voz, en generar un podcast para un contexto corporativo. De hecho, estamos entregando una solución semejante bueno, para uno de nuestros clientes, para que funcione a nivel interno y generar un audio, ya sea semanal o quincenal, con respecto a las diferentes noticias que pasan. Aunque este proyecto estaba enfocado en una empresa de transporte, en donde se enviaba, me acuerdo, este audio por medio de la misma plataforma a diferentes números de teléfono. El canal de comunicación creo que era un canal de WhatsApp y las personas tenían el audio ahí y te comentaba, por ejemplo, te podía comentar temas del clima, noticias internas, cosas del tráfico y cosas por el estilo, porque ese fue el requerimiento, vamos, pero que se puede adaptar a diferentes casos de uso. Y en fin, esto estaba enfocado a lo que era generar audioguías en un contexto más de museos, ¿vale? Voy a ir rápido. Atenea también un sistema de soporte para la tercera edad, básicamente prestar soporte a las personas mayores para, bueno, darles una mano cuando lo necesitaran. Yo qué sé, contactar, por ejemplo, con servicios de emergencia, si esto es requerido. Tenía integración con diferentes servicios de inteligencia artificial, procesos automatizados internamente para, yo qué sé, si no respondías en cierto tiempo, contactaba con algún contacto de emergencia, notificaciones automáticas, en fin, también muy interesante. Y ya voy cerrando con los diferentes tipos de clientes que nosotros tenemos. Hoy en día trabajamos con empresas del IBEX 35 y Ferrovial, que yo creo que lo conoce todo el mundo, bueno, con Mango, bueno, en fin, no voy a nombrarlas todas, ¿vale? Ahí están todas disponibles. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos responder. Y eso es todo. Fui rápido, fui preciso y conciso Muy para bien. dejar espacio para Muy las preguntas. correcto, que seguramente que tenemos algunas. A mí me ha encantado también todos los casos de uso, porque muchas veces hablamos de inteligencia artificial y enfocada en áreas corporativas y creo que los casos de uso nos sitúan muy bien en posibles acciones, ¿ah? Y en posibles ejemplos. Es una parte fundamental en este caso de la inteligencia artificial.
Vamos a dejar abierto si hay alguna pregunta. De todas formas, os confirmo, Elena os ha puesto la landing en Ivaldo donde tenéis un white paper muy interesante que podéis descargar desde su landing, ¿vale? Como los mínimos o qué necesitáis saber de inteligencia artificial y que sí, Nivaldo, que está el white paper colgado en tu landing. Tenéis su link de LinkedIn, muy activo porque al final el champion y pone mucho contenido interesante. Entonces, pues si existe alguna pregunta, ahora es el momento. Confirmaros que vais a recibir toda la información. Ya le he pedido amistad en LinkedIn, nos dice Rafael, o sea que ya tienes una solicitud, Nivaldo. Vale. Yo voy a tomar cerveza con mis amigos, eso sí, aviso. Exacto. Entonces, vais a recibir el material por mail. Vamos a intentar que sea mañana. Aparte de esto, también lo tenéis colgado en la web de Raona, o sea que por aquí también podéis descargaros y ver este webinar a posteriori. Y Nivaldo en su landing tiene pues mucho contenido de valor que nos hace estar al día en inteligencia artificial. Vamos a dar 2 minutillos, Nivaldo. A mí me encanta una gráfica que circula mucho por LinkedIn, que son unas viñetas que hay unos CEOs y que le dicen entiendo que alguien técnico, queremos inteligencia artificial. Y Ah, ya, el ya. técnico les pregunta, ¿para qué? Y los CEOs dicen, no sabemos bien para qué, pero queremos inteligencia artificial, ¿no? Me resulta muy gráfico, quizá de la situación que nos estamos encontrando, Aníbaldo. Sí, pasa exactamente eso, sí. Sé cuál estás mencionando. De hecho, hay otro que es un video muy interesante que después te lo comparto en donde hablan de eso. Implantamos inteligencia artificial y me inventé unos KPI. ¿Qué miden? No sé, pero tengo unos KPI. Entonces muestro unos gráficos Exacto, bastante interesantes en la reunión y yo qué sé. ¿Vale? exacto. Estamos un poco por aquí. Principal y muy importante, creo que aquí coincidimos, la adopción, ¿no? Y el saber por dónde comenzar y hacer todo un proceso de adopción y marcar estos champions internos que van a ser los líderes que luego vehicularán este mensaje, ¿eh? Que sí. O sea, a mí me resulta bastante interesante por aquí. Agentes, también nos ha hablado Nivaldo de agentes. Si os parece, El como vamos a mundo, un... Dime. el mundo pareciera que del 2025 en adelante es de agente. Pareciera que todo es agéntico, pero hoy día está mutando un poco más a los agentes autónomos, ¿no? Aparecen estas herramientas como Cloudbot, Sí, que ha sido como controversial porque, bueno, básicamente puedes instalar un agente en tu computador que tiene, que puede interactuar con tu equipo, ¿no? Puede navegar por ajá, internet, puede abrir páginas, puede pagar una cuenta de algún servicio, puede sí, contratar otros. Entonces, hubo gente que ha perdido dinero con esto. Entonces, ha sido exacto, como muy controversial. exacto. Bueno, pues Elena nos ha compartido por aquí. Si te parece, no veo que tengamos ninguna pregunta. Habrá quedado todo súper claro y si no, tenemos Eso tu espero. LinkedIn y estás súper atento. Muchísimas Sí, por gracias, supuesto. Nivaldo. Ah, Un placer. Esto de la inteligencia artificial va muy rápido, o sea que en breve haremos otra sesión con las últimas novedades. Muchísimas Seguramente. gracias a todos. Y en nombre de Raona, nos vemos la próxima. Gracias a todos. Placer. Adiós.